volvemos a la forma presencial y una de las actividades que más nos gustan son el café entrevistas y al tomarnos un cafecito de forma informal queremos conocer más a Guillermo Martínez como escritor, como persona, y para ello tenemos la presencia de Marta Silvia de Osanz, filóloga argentina, quien va a conversar con nuestro invitado especial, Guillermo Martínez. Así que muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias a Diana, muchas gracias a Festival Lea, a la Embajada Argentina, a todos ustedes. Creo que es una oportunidad muy interesante de conocer a la persona detrás del escritor. Un poco. Hay muchos escritores, Guillermo, que dicen que empezaron a escribir a pesar de. En cambio, en tu caso, por lo que vi, la escritura fue como una segunda respiración en tu casa. No sé si decir gracias a, pero me gustaría que compartieras con nosotros qué significa para vos la imagen de la biblioteca de tu casa, qué significa tu padre, qué significó tu madre, y en general, cómo fue que viviste, y a propósito elijo este verbo, cómo fue que viviste la literatura desde tu infancia. Bueno, hola, buenas tardes, y quiero agradecer muy especialmente otra vez a Adriana por la invitación a Lea, a la Embajada de Argentina por toda la ayuda que ha prestado, y bueno, a Marta por estar aquí y acompañarme hoy. Es tal como decís, del mismo modo que en otras familias de tenistas hay raquetas por la casa y los chicos van al club acompañando a los padres, en mi casa había libros y películas. O sea, mi papá y mi mamá se conocieron como socios fundadores del primer cine club de la ciudad donde nací, que es Bahía Blanca. Entonces ellos organizaban ciclos de cine, ahí miraban las películas de Bergman, de Hitchcock, por ejemplo. Las películas de cine club iban a contraturno de lo que sería el horario comercial, entonces ellos iban a la tarde a ver las películas y a la noche mi papá nos contaba algunas de las películas en la mesa, y de hecho hay alguna escena de mi novela Crímenes Imperceptibles que tiene que ver con la película El hombre que sabía demasiado, que hay un crimen en el momento en que se tocan los címbalos. Bueno, una escena similar aparece en mi novela. Mi papá hacía ruido de los címbalos con unas ollitas, ¿no? Era así como muy histriónico. Y luego, sí, desde muy chicos, mi papá era escritor, no un escritor, no se preocupó nunca en vida por publicar sus libros, pero era muy consecuente, escribió más de 300 cuentos, escribió obras de teatro que se representaron, escribió el guión de una película, escribió una saga, tenía un campo en la familia y aparecieron unos restos de indios de la zona, ¿no? Entonces él imaginó que había una tribu que era como el hermano renegado de Seferino Namuncurá, ¿no? Él lo llamaba Calchitrus. Porque bueno, quizá tenga que decir que en la Argentina hay todo un mito alrededor de Seferino porque representa al indio que se entrega, digamos, a la religión católica y representa algo así como, bueno, la asimilación del indio a la cultura oficial. Entonces mi papá imaginó un hermano que se llamaba Calchitrus y escribió una serie de odas, de canciones, de apareamiento y de caza y de todas las costumbres, digamos, de los indios del lugar. Era así una persona muy inventiva y muy humorística, ¿no? Una cantidad de humor negro a veces. Nos contaba historias que él mismo, cuentos de la infancia, que él mismo había inventado, y después teníamos libros de cuentos, me recuerdo un libro de cuentos de hadas y cuentos de todo el mundo, folclóricos. Un libro para mí muy importante fue un libro de cuentos de hadas ruso, que tenía historias muy macabras, muy siniestras. Y mi mamá era una profesora de letras que estaba estudiando cuando
yo recuerdo, digamos, 5 o 6 años, ella estaba terminando su carrera porque la había dejado para, digamos, criar a los sucesivos hermanos, somos 4 hermanos. Y la retomó la carrera y cuando yo estaba por nacer, ella estaba estudiando la Ilíada y su personaje preferido era Néstor en la Ilíada, y entonces mi primer nombre es Néstor, algo que pocos saben, que no vea de mi llamo Néstor Guillermo Martínez. No sé, eligió ese nombre y jamás en la vida me llamaron Néstor. Todavía hoy si alguien me dice Néstor, sé que es un compañero del primario, porque los únicos que me han llamado Néstor en mi vida, me pasó hace poco, estaba volviendo de un vuelo en Montevideo y me dijeron, Néstor, ¿me reconoces? Y yo digo, mira, no, reconocerte no, pero sé que sos un compañero de la infancia, del colegio. Y bueno, tal cual. Y bueno, mis primeros años que tuvieron mucho que ver con esto, ¿no? O sea, mis papás fundaron, además del Cine Club para adultos, un cine club infantil, así que íbamos al cine, leíamos libros. Mi papá no quería que tuviéramos televisor para que bueno, estuviéramos condenados a leer, así que bueno, leímos. Y había una biblioteca muy grande en mi casa, también en parte porque se había ganado un premio literario mi papá que era una fortuna, pero en libros. O sea, él tenía que ir a una librería y comprar una cantidad de libros. Y estaba la biblioteca, que es una biblioteca ya un poco desaparecida en Argentina, que tenía que ver con todo lo que era la literatura social de una época, nombres como Barletta, Bernite, Cordon, Durano Sass, Álvaro Junque, en fin, una serie de autores que se han dejado de leer bastante, David Viñas quizás, que sobrevivió. Y luego estaba la Biblioteca Sur, ¿no? Los libros de Borges, Bioy Casares, Silvino Campo. Y había una antología de la literatura fantástica que para mí fue muy importante porque fue la primera vez que leí cuentos para adultos y cuentos algunos muy impactantes, una antología de cuentos fantásticos de Roger Caillois. Roger Caillois, bueno, era un escritor francés que, invitado por Victoria Ocampo, pasó una temporada larga en Argentina y él trabajó en esta compilación mientras estaba en Argentina. Y algo curioso es que hay cuentos de distintas regiones del mundo. Y de la Argentina él eligió a Cortázar y a Borges. Y de Borges incluyó 2 cuentos. O sea, él de algún modo vio, todavía Borges no era tan famoso, ¿no? Pero que iba a ser una figura central en la literatura argentina. Y yo recuerdo haber leído uno de los cuentos de Borges, que era uno de estos cuentos un poco arábigos, un cuento en donde él simulaba una historia de las 1001 noches. Y uno de los primeros cuentos que escribí seguía ese modelo. Es decir, ese libro me dio como el permiso, por primera vez yo vi la posibilidad de que uno podía impostar ser cualquier persona en cualquier país del mundo, en cualquier cultura, y escribir como si, ¿no? Casi lo opuesto a lo que se hace ahora, ¿no? Que todo es autoficción. Pero siempre me gustó esa modalidad en la literatura, ¿no? La literatura como un mundo relativamente autónomo, fuera de este mundo, que tiene que ver con la imaginación, con la impostación, el artificio, te diría. Y bueno, escribí mis primeros cuentos. Mi papá organizaba unos concursos literarios entre casa, nos leía un cuento y nosotros teníamos que escribir una historia a partir de ese cuento. Y así empecé a escribir, leía y escribía, ¿no? Me parece que son actividades que van juntas. Leía mucho más de lo que escribía. Pero en la adolescencia quise presentar algunos concursos literarios y entonces empecé a de modo a armar un primer libro de cuentos entre los 14 y los 19 años y con ese libro gané un concurso bastante importante en la Argentina y fue la primera vez que percibí que quizá la literatura iba a ser una parte importante de mi vida. No tenía pensado dedicarme a la literatura, pero siempre sentí que una parte iba a estar en la literatura. En la adolescencia me dediqué más a jugar al tenis, te diría. O sea,
toda la adolescencia, lo que yo recuerdo como lo más importante, bueno, yo tuve una especie de primera incursión en el ajedrez, que fue mi primer viaje fuera de Bahía Blanca, que viajé solo a La Plata, a jugar torneos y algunos otros lugares de la provincia de Buenos Aires. Y después me fui a Córdoba con el equipo de la provincia de Buenos Aires. Esas fueron mis primeras. Y después me empecé a dedicar al tenis y viajé bastante con el tenis en los años de colegio secundario, digamos, ¿no? Pero nunca dejé de escribir, siempre estuvo la escritura. Y la matemática vino mucho después, casi como un accidente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo quería agregar algo, ya que está tu hija acá presente, haciendo una investigación un tanto exhaustiva sobre tu persona. Hay algo que me emocionó muchísimo y con esto querrías, si querés, pues también concluir la primera parte. Es algo que dijiste con respecto a tu padre, que me encantó. Un periodista te preguntó, Guillermo, si vos podrías, tuvieras algún poder así, especial y podrías encontrarte con alguna personalidad célebre, ¿no? de este siglo, del siglo pasado, ¿a quién elegirías? Claro, y uno se encuentra ante un escritor, ante Guillermo Martínez, y dice, bueno, va a decir, no sé, con Homero, con Dante, con... Y Guillermo con total naturalidad y con una emoción contenida, diría, dijo, me gustaría encontrarme con mi padre para mostrarle la foto de mi hija. Y la verdad que me emocionó muchísimo. Y quería compartirlo con ustedes porque me emocionó de nuevo. Fue muy, muy lindo, la verdad. Muestra, bueno, algo muy, muy íntimo y muy sensible de tu ser. Bueno, gracias. Sí. No, sobre esto puedo decir que también que tiene que ver con varias circunstancias, o sea, mi papá quería que yo estudiara una carrera universitaria con la que pudiera ganarme la vida, él, y después que me dedicara a la literatura, siempre fue muy positivo en cuanto a lo que yo escribía, aún con sus críticas, era una persona así muy, ¿cómo puedo decir? Muy imparcial, no era complaciente, no era, pero siempre apoyó que escribiera, pero con esa especie de salvedad de las clases medias argentinas. Bueno, escribir está bien, pero hay que ganarse la vida, por supuesto, etc. ¿no? Sí. Entonces, y él había hecho eso, él había hecho la carrera de él era ingeniero agrónomo y después se había dedicado a estudiar materias de letra, materias de estadística, de econometría, en fin, tiene una especialización en economía agraria. Porque él me decía que en Bahía Blanca era muy fácil estudiar. La cuestión es que, bueno, yo empecé una carrera de ingeniería y en la mitad me di cuenta de que nunca iba a ser ingeniero. Entonces, ahí podría haberme cambiado una carrera de humanidades, una carrera que eran bastante despreciadas en mi casa por lo mismo de siempre, ¿no? Pues, pero bueno, ¿qué vas a hacer después? ¿Vas a ser profesor? Como diciendo, mi mamá era profesora, él también era profesor. Él tenía otras actividades que estaban relacionadas con el campo, pero como profesor no podía ganarse la vida. Entonces, bueno, yo me decidí por estudiar matemática, que me había gustado mucho, y él tenía como una especie de respeto filosófico por la matemática, ¿no? Le gustaba la clase de ideas de la matemática, había tratado de estudiar por su cuenta. Así que bueno, con esto no hubo problema. Pero bueno, a continuación yo pasé toda una parte de mi vida como becario, realmente, recuerdo a los augurios familiares, que no sé cómo se dirá en griego, pero corriendo la coneja, ¿no? O sea, no me alcanzaba el todo. Corriendo la coneja en griego significa ότι τα βγάζω πέρα με πολύ δυσκολία. Με πολύ δυσκολία. Te quería hacer una preguntita con respecto... perdón. Tocaste un tema súper interesante debido a la formación que ahora tenemos, no solo en la Argentina, en Grecia también, en Europa también. Un tanto sacan especialistas y se ha olvidado un poquito la formación que teníamos antes, humanista, ¿no? La del hombre del Renacimiento o la del hombre inclusive que uno puede ver en la filosofía platónica. Mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que un escritor que tiene una formación matemática, cómo ha podido combinar estas dos cosas? Y yo me pregunto si no es al contrario, que gracias a, bueno, primero a tus primeros pasos como escritor, tus primeros pasos no fueron como matemático,
creaste un libro de cuentos muy importante, pasaste por el taller de Liliana Hecker, una escritora importantísima de la Argentina, y luego las matemáticas entraron en tu vida de una manera natural, y me parece que una palabra clave acá es, o una expresión, es la belleza del pensar, que uno piensa que las matemáticas se reducen a una ciencia con una aplicación práctica. Uno piensa que el matemático es una persona que no tiene sentimientos, que no tiene alma, que es una persona totalmente racional. Digo, la figura que la persona media, el estereotipo del matemático. Y escuchándote hablar sobre las matemáticas, a mí me hizo acordar un poco, por ejemplo, a la filosofía platónica, que combina la matemática con la filosofía. Wittgenstein también. Casi toda, hay una larga lista De filósofos matemáticos. y de filósofos que intentaron de algún modo el método matemático, como Spinoza, ¿no? Sí. No, sobre eso cuento algo porque es un tema me parece interesante, pero primero termino con con lo que estábamos diciendo antes sobre, digamos, lo que pensaba mi papá sobre mi vida en algún modo, ¿no? Entonces, bueno, yo llegó un momento en que me independicé, pero me daba vergüenza pedirle dinero, ya tenía 24, 25 años, pero la verdad es que no me alcanzaba el dinero y vivía súper ajustado, no llegaba a fin de mes, etcétera, etcétera. Luego tuve la beca para irme a estudiar a Inglaterra y cuando volví, de algún modo pude comprar un mínimo departamento con un crédito, yo había estado ahorrando, etcétera, y pude después aparecieron créditos hipotecarios y pude comprar una casa que con muchísimo esfuerzo a lo largo de 5 años la reconstruimos, la remodelamos, etcétera. Bueno, cuando por fin de algún modo estaba, bueno, tenía una casa, aunque sea, bueno, me separé, entonces me tuve que ir de la casa y me fui a alquilar un departamento. Claro, mi papá decía, pero pobre Guillermo, ¿no? Decía, y ahí se murió mi papá, ¿no? O sea, esa fue su última... y bueno, y no vio, bueno, yo estaba escribiendo justamente Crímenes Imperceptibles. De hecho, una de las muertes de Crímenes Imperceptibles tiene que ver con la forma en que murió mi papá. Murió, tenía un enfisema pulmonar y murió una especie de asfixia en seco, ¿no? Y es la tercera muerte de Crímenes Imperceptibles, digamos, que hay algo de esa clase de muerte. Y no vio, bueno, esto de que yo después tuve un gran éxito con esa novela que nadie pensaba. La que era mi esposa mientras yo escribía esa novela me decía, pero ¿y todo esto de matemática quién lo va a querer leer? Yo decía, bueno, le digo, seré un bestseller en ciencias exactas. Yo estaba convencido de que la novela la iban a apreciar los que estudiaran exactas. Sabes que un poco fue así, ¿no? O sea, la novela es como que tuvo una especie de primer momento entre la gente de ciencias exactas y después empezó una ola y le fue muy bien en todo el mundo. Intercalo una pequeña anécdota, en España no me la querían publicar porque habían tenido un informe que decía que la novela había demasiadas ideas matemáticas y que la mayoría de los lectores eran en realidad lectoras y a las mujeres no les gustaba la matemática, por lo tanto no la querían publicar. Bueno, digo para que se vea también la forma en que se piensa a veces en el mundo editorial. Bueno, yo con el dinero de esa, bueno, yo ya me había casado por segunda vez y con el dinero de esa novela me compré otra casa, o sea, volví a tener una casa y nació Julia y bueno, todo eso ocurrió en el periodo de 1 año y medio. Julia podría haber conocido a mi papá, o mi papá haberla conocido a ella en todo caso, ¿no? Sí, sí. Y bueno, de hecho por eso tiene el nombre, mi papá es Julio, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Y hablando de la... Perdón, no te respondí la segunda parte de lo que decía. Bueno. No, porque me parece que dijiste algo que es muy importante sobre la conexión de la matemática con la filosofía.
Me parece que eso es... y la literatura. Y la literatura. Pero hay, justamente me parece algo de la matemática que no se alcanza a ver, no se alcanza a aprender en los colegios secundarios. De un modo, la matemática es como la continuación de la filosofía por otros medios o por, digamos, por un lenguaje más preciso y más específico que logra diferenciar conceptos que están muy cercanos entre sí. Es decir, en la filosofía el juego es definir conceptos, categorías, separarlos, pero todavía con el lenguaje natural. En la matemática hay exactamente la misma clase, digamos, de intención, por ejemplo, la definición de límite, ¿no? O sea, cómo hacer para definir algo que se acerca a un punto y todo lo que uno quiera, pero no llega a ese punto, ¿no? Entonces, cómo expresarlo eso de manera precisa. Y bueno, entonces se desarrolla un lenguaje que permite hacer esas diferencias infinitesimales todavía entre conceptos más cercanos. Entonces, yo noto que hay un juego muy parecido con el de la filosofía. Y bueno, la parte de la literatura tiene que ver con... Yo siempre digo que para mí la similitud entre la matemática y la literatura es que las dos ponen en jaque el sentido común, ¿no? O sea, cuando vos lees a un escritor profundo, es como si te dijera, bueno, lo que hasta ahora habías visto de una sola manera, te lo vas a ver de una forma diferente. Y en la matemática, gran parte de los nuevos descubrimientos es volver a mirar algo que se pensaba que solo podía ser de un modo y encontrar, digamos, una especie de generalización, abstracción que te permite transportarlo a otro terreno, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una similitud importante. Sí, tal cual, por eso me refería al acto de pensar, que uno piensa que pensar es solamente para resolver algo que uno tiene delante de... Claro. Y es bueno, también vuelvo a referirme a Platón. Platón dice que el pensar es la respiración de la mente, ¿no? Y es una respiración rítmica, dinámica también. Y yo creo que ahí, me parece, cuando vos te dedicaste a la lógica, si no me equivoco, ahí uno puede ver una conexión muy interesante y una continuidad, no un salto entre una manera de pensar que a vos de alguna manera te cautivó, una manera de pensar, repensar el mundo, repensarte a vos mismo sin necesidad de recurrir a las palabras con las que uno está acostumbrado a definir ciertas cuestiones. La matemática en ese nivel al que llegaste no te permite recurrir a este sistema lingüístico, digamos, que todos compartimos, que es la lengua común. Y ahí me gustaría conectarlo con el arte de la ficción, porque vos mismo dijiste que la ficción, es un mundo aparte, pero también, si bien es un mundo aparte, nos permite repensar y rever nuestra realidad, ¿no? Así como la matemática. Y quería preguntarte, en las novelas que vos escribís, donde hay crímenes, donde me imagino el pensamiento matemático o lógico juega un rol, porque hay una cierta lógica, ¿no? Pero al mismo tiempo coexiste con lo irracional, porque hay algo irracional en un crimen. Entonces, me gustaría que nos comentaras un poco cómo conviven en tus novelas lo racional, esa estructura que se necesita, como decía Borges, ¿no?, detrás de todo texto, con lo que son las pasiones humanas que están en el plano irracional de la naturaleza humana. Sí, yo diría, en principio hay una idea sobre la que yo escribí desde Acerca de Roderas, que fue mi primera novela, es una novela fáustica, y en donde justamente trato de mostrar que hay pasión en la racionalidad y también hay cálculo en las pasiones, o sea, no son mundos divorciados. El hecho de que hay cálculo en las pasiones uno lo puede ver muy bien en la manera en que se eligen entre sí las parejas, por ejemplo. Sabemos que, se ponen en consideración para un casamiento, para lo que sea, no solamente la primera atracción, sino una serie de otros factores. Bueno, será buen padre, podrá hacerse cargo de todo lo que conlleva la paternidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado,
hay búsquedas intelectuales que llevan una vida entera. Por ejemplo, Andrew Wiles, que fue el que probó la última conjetura de Fermat, cuando avisoró la posibilidad de, digamos, la idea central que tuvo para la demostración, abandonó toda su carrera académica como matemático, el circuito de congresos, etc., y se encerró en un cuarto arriba en su casa para leer todos los intentos de demostración del teorema, para repensar toda la historia alrededor del problema. Tuvo 7 años, o sea, eso y Moby Dick es lo mismo. Es decir, es la misma clase de búsqueda, si vos querés, parece una decisión irracional, porque no había ninguna chance de que tuviera éxito. O sea, durante 3 siglos los matemáticos habían fallado sobre eso. Es decir, que de este ejemplo, como te digo, el de Andrew Wiles, que tuvo éxito, hay muchos que no lo tuvieron, ¿no? O sea, hay un matemático llamado Bolyai que aconsejaba a su hijo no meterse con la cuestión de los axiomas de Euclides porque él había perdido toda la vida dedicada a eso. O sea, imagínate una persona que el esfuerzo intelectual de toda su vida lo lleva al fracaso, y el legado a su hijo es que no siga pensando en esto, y el hijo sigue pensando y resuelve, digamos, la cuestión, ¿no? Entonces hay como historias de pasiones, y no te cuento, por ejemplo, todo lo que fue la delimitación del metro decimal, ¿no? Que tuvieron que hacer toda una expedición para las mediciones que se hicieron, etc. Es decir, que hay como elementos de aventura también en las búsquedas intelectuales. Ahora, con respecto a la otra pregunta sobre lo policial, la clase de novela policial que yo hago es una novela de enigma. Entonces las novelas de enigma tienen una estructura lógica por debajo. Más allá de si los autores tienen algo que ver o no con la matemática. Por decir algo, Agatha Christie no creo que tuviera nada que ver con la matemática, y sin embargo la estructuración lógica de sus novelas es lo que yo tomo de algún modo como modelo para las mías. Es decir, no es que yo escribo las novelas porque soy matemático, sino mucho más porque fui lector de novelas policiales durante toda mi adolescencia. Y siempre sí uno tiene que pensar, por ejemplo, para tomar el caso de Agatha Christie, si uno se fija, casi siempre en las novelas de Agatha Christie la motivación es económica, porque ella desconfiaba de que hubiera otras motivaciones tan fuertes como el dinero. Casi siempre, en general, siempre son motivaciones económicas, lo mismo que las guerras, ¿no es cierto? O sea, sí, solamente cuando hay petróleo hay guerra, si no hay petróleo, bueno, se resuelve diplomáticamente. Entonces, es esa idea de modo marxista, ¿no? De que por debajo está la economía, por debajo está el dinero, etc. Agatha Christie, que no podemos decir que fuera una escritora que ideológicamente tuviera ningún signo, la tenía muy clara. Y fíjate que ese es un elemento racional, o sea que hay una racionalidad. Bueno, viste que el sistema de herencias en la época de Agatha Christie era que toda la plata iba al hermano mayor. Entonces, bueno, muchas de las novelas tienen que ver con el asesinato del hermano mayor para que alguno de los hermanos menores se pudiera quedar con algo de dinero. Y ahí hay una racionalidad, no es la que nos gusta quizás, pero hay lo que se llama un motivo, ¿no? O sea, no es irracional en todo caso. Y bueno, entonces en mis novelas yo también siempre trato de encontrar, quizás eso es lo más difícil de una novela policial, encontrar un motivo suficientemente fuerte para que una persona pueda cometer un crimen. Yo soy una persona bastante pacífica en general, entonces me cuesta imaginar, bueno, ¿qué podría ocurrir para que yo mismo estuviera en situación de cometer un crimen, o en qué circunstancias? Siempre pienso de esa manera. Por ejemplo, en La muerte lenta de Luciana B., la idea de la venganza cuando pierde a su hija, ¿no? el padre, ¿no? Entonces eso lo desquicia. Me parece que perder un hijo puede desquiciar a una persona. O sea,
¿Qué es lo que te tiene que sacar de la civilización para que se te cruce como razonable la idea de un crimen, ¿no? Esa es una pregunta importante para una novela. Y me parece que también contribuye a la idea de tensión que hay en tus obras, esa tensión narrativa que es tan difícil y tan importante, ¿no?, a la hora de ir hilando los distintos hechos, relacionando los distintos personajes. Creo que me gustaría que dijeras dos palabras antes de mi última pregunta sobre esta idea de tensión narrativa. Bueno, esa es una lección de algún modo de mi formación como cuentista. Casi todos los escritores argentinos tenemos una formación inicial de cuentista. Quizá ahora en las últimas generaciones debutan con novelas, pero lo típico para un escritor argentino era tener un primer libro de cuentos y luego intentar el paso como más largo de la novela. Y para mí lo esencial en el cuento es esta sensación de inminencia de que algo va a ocurrir y que algo extraño, amenazante, algo que va a desquiciar aquello que se está leyendo en algún sentido, ¿no? O sea, se está leyendo bajo sospecha, algo va a pasar. Y uno es como si percibiera esa inminencia del giro siniestro, por decirlo de algún modo. Entonces eso es lo que llevé siempre a mis novelas, el enrarecimiento, ¿no?, de las relaciones, de la trama. Me parece como el elemento más importante en mi narrativa. Por supuesto hay otros escritores que trabajan otra clase de aspectos. Pero como lector y como escritor a mí me gusta que haya algo de flecha disparada, que es lo que tiene el cuento, ¿no? De que, bueno, la estructura va de un modo conformando algo que se va a desatar hacia el final, ¿no? Es decir, en contraposición con la novela amorfa, que bueno, aparecen personajes, después desaparecen, me gusta la idea, por eso me gusta sobre todo el género de nouvelle, que tiene lo mejor de los dos mundos, tiene la intensidad del cuento y tiene la posibilidad de desarrollar personajes, que es lo que te da la novela. Y bueno, voy a terminar haciéndote una pregunta media borgiana. Bueno. Uno de los últimos textos de Borges, me refiero a Borges porque Guillermo ha escrito un libro muy interesante sobre Borges y las matemáticas. Está traducido al griego. ¿Está traducido al griego? Quería preguntarte si está traducido al griego tu primer libro de cuentos, el que ganó el premio... No, ese habría que traducirlo, el libro de cuentos. Y sí, porque te conocen como novelista, pero creo que ya que estás... En otros países se hizo una antología con de cuentos. 2 libros de cuentos. Bueno, acá no, así que me parece que sería bueno que te conociera, tu público también te conociera como cuentista, porque bueno, también sos un cuentista importante. Entonces, bueno, refiriéndome a Borges, no sé si te acordarás en una de las últimas ficciones breves de Borges, que era de una página. Borges escribe una ficción para mí estupenda que se llama Borges y yo. Borges y yo. Entonces, mi pregunta es... No sé quién de los dos está escribiendo esta página. Exactamente, mi pregunta es si a través de este interesante proceso de alguna manera de despersonalización que todo escritor, me imagino, siente, vos ya estás sintiendo también ese vértigo, de alguna manera, si se quiere, existencial o metafísico de Borges, de esa despersonalización o de esa coexistencia de varios Guillermos que solo vos conocés o escuchás. Lo que pasa es que Borges a lo largo de, a partir de cierto momento, empezó a escribir sobre sí mismo como personaje, ¿no? A introducirse a sí mismo, por ejemplo en el Aleph, ¿no? Y en muchos de sus poemas, en el otro, ¿no? Él es uno de los personajes. Incluso su ceguera, muchas de sus características, las usó de alguna manera literariamente para decir una cantidad de cosas. Y en cambio en mis novelas yo siempre omití el nombre del narrador, ¿no? Y eso para mí tiene un sentido, una especie de propósito, una intención literaria, que es, no quiero que el narrador tenga, por decir algo, mi nombre o mi primer nombre,
para que no haya justamente una identificación biográfica, porque bueno, son justamente ficciones y puede tener algún elemento, yo lo llamo un primer acorde autobiográfico, alguna cuestión que luego me sirve quizá más a mí para como ponerme en situación, ¿no? Y poder empezar a escribir. Y tampoco quería poner un nombre X al personaje, un nombre ficticio, porque siento que algo de mi forma de ver el mundo, mi percepción, está ahí y no es totalmente extraña. Entonces, bueno, en esa ambigüedad prefiero no usar ningún nombre para mis narradores. Pero quien lee mis novelas un poco en el orden puede imaginar que es algo así como la misma persona con diferentes avatares, ¿no? Un estudiante que tuvo un paso por una universidad en Inglaterra, que fue al tenis, que jugó alguna vez al ajedrez, es decir, varias de las cosas de mi vida aparecen y casi uno podría componer un cierto personaje, ¿no? Y hasta ahí llego, no creo que haga una novela donde aparezca yo con nombre y apellido. Sí, no me refería a eso exactamente, sino a algo muy íntimo tuyo, que solamente sabes vos, que justamente a partir de la creación, Bioy Casares dijo que el arte de escribir, sobre todo la novela, es el arte de manejar varias conciencias al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesa saber es si vos estás sintiendo, porque ya tenés una obra importante detrás tuyo, ese proceso justamente inevitable, tal vez de despersonalización a través de este diálogo que vos tenés con distintas conciencias que no terminan cuando un escritor, me parece, Guillermo, termina el libro y se edita, sino que son voces que a vos te siguen acompañando, más allá de que estos libros, ciertos libros pertenezcan a tu pasado, esos personajes no mueren, son voces que quedan inscriptas en tu mundo interior. Y bueno, a mí me interesaba eso. Sí, no, en ese sentido pues, sí puedo decir que no estaba seguro de poder escribir una segunda novela sobre Oxford, porque mentalmente yo había matado a Seldon, que es el protagonista, en la primera línea de Crímenes Imperceptibles. Entonces, yo escribí Crímenes Imperceptibles, incluso decidí hacer eso para no tentarme a escribir una segunda parte. Bueno, después 15 años después pensé, bueno, pero yo lo voy a resucitar, me voy a sentir cómodo con este cadáver que aparece, ya debe tener sus olores. Pero no, para mí fue muy impactante porque yo había pensado que una escena como de resurrección realmente, ¿no? Algo muy extraño, no en el sentido fantástico, pero había pensado toda una especie de idea bastante artificiosa en la que en realidad Seldon no había muerto, sino que lo habían ocultado porque había un asesinato de lógicos en curso y entonces le tocaba el turno a Seldon. Entonces como no podían saber quién estaba detrás de esas muertes, fingían la muerte de Seldon para salvarlo, ¿no? Entonces habían pensado todo eso, ¿no? Y después me di cuenta que lo único que necesitaba hacer era situar la novela un poco después de la primera. Entonces Seldon todavía estaba vivo, porque yo en la novela anterior hablaba de que Seldon había muerto, pero no decía cuándo, se suponía que había tenido una muerte prematura, joven, pero me daba un espacio para escribir otra novela. Entonces, pero a lo que iba es que, sobre esto que vos decís de que los personajes siguen de algún modo viviendo después, apenas empecé a escribir la novela es como si volvieran, como si no hubiera pasado el tiempo en ese sentido, ¿no? O sea, me sentí muy cómodo. Lo único que me faltaba hacer era crear todos los demás personajes de la sociedad de biógrafos, pero que eso me llevó, estuve detenido como 6 meses porque no se me terminaba de ocurrir, ¿no? Esa especie de grupo excéntrico de biógrafos. Pero los dos personajes principales inmediatamente los recuperé. Sí, y yo voy a terminar con una pregunta, te voy a retrucar lo que acabas de decir. Si el hecho de que escribiste el segundo libro fue decisión tuya o decisión de Seldon, no sé.
Lo dejo como una pregunta abierta. No, la verdad es que, bueno, eso lo conté ayer en la charla de ayer, es como tenía un tema que me resultó tan atractivo, tan interesante, un desafío, me pareció maravilloso a partir de una página encontrada sobre los diarios de Carroll, y bueno, y ya tenía todo, porque ese descubrimiento fue en el año 94, fue en Oxford, así que yo tenía el mundo ya conformado para esto. Más aún, tengo como la idea teórica para una tercera novela, donde ya reencontraría a los personajes, hablando de esto, no solamente siguen hablando, sino que siguen envejeciendo los personajes. Entonces los reencontraría ya Sheldon mucho más viejo y al narrador joven ya quizá con un par de divorcios, ¿no? Y terminando, ¿vos no sentís que cuando hay un personaje como Sheldon que sigue, ¿no? En algún momento, ¿no sentís que vos también sos el personaje de una trama cuyo autor desconocemos? Sí, todos estamos en el mismo río, diría Heráclito, que tiene un solo sentido. Pero bueno, yo confío, ahora viste que hay unas terapias donde dicen que pueden engañar a las células. Yo confío, no asustemos a mi hija que... No sé, está súper divertida tu hija. Yo le prometo a ella que va a tener una vida más larga. Guillermo, de mi parte, bueno, no te voy a preguntar nada más. Te agradezco muchísimo por la charla tan amena y tan linda que nos regalaste hoy. No, gracias Marta, realmente muchas gracias por estar aquí. Hasta pronto, hasta el próximo regreso a Grecia.